Bien, como todos los lunes, la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez en este espacio de Irradia Noticias Morelos. Magistrada Nadia, gusto saludarte, buen día. Hola, muy buenos días, mi querido Teodoro, a ti y a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Hoy, iniciando el mes con el mejor de los ánimos, frente a todo lo que estamos viviendo. Y bien, hoy hablaremos de las acciones afirmativas, pero las acciones afirmativas en el proceso electoral, específicamente en el que ya inició a finales del año anterior y que tendrá su parte culminante el día 6 de junio de este año, en el que saldremos todas y todos a expresar nuestra voluntad ciudadana a través del voto para elegir a nuestros representantes populares, desde presidentes municipales con sus planillas hasta diputados locales y federales. Así pues, este proceso, que ya es de suma trascendencia, pues será el más grande de toda la historia mexicana en materia de elecciones, ya que habremos de los mexicanos y las mexicanas de elegir a más de 21,000 representantes ante dichas instancias. Pero no solo será histórico por el número ya señalado, sino porque en este proceso electoral, y dado que en México se ha avanzado significativamente en materia de derechos humanos, es que, por lo menos en el papel, ¿verdad?, es que resulta novedoso que las acciones afirmativas serán un parteaguas. Estaremos presenciando diversas acciones afirmativas a implementar en este proceso electoral. ¿Pero qué son las acciones afirmativas? Se conoce como tales a las medidas compensatorias que las autoridades electorales, en el caso el INE, debe adoptar para que la igualdad sea la marca distintiva de estas elecciones, de manera que a los grupos vulnerables o en desventaja se les reviertan los escenarios de desigualdad histórica y de hecho que enfrentan en el ejercicio de sus derechos, y con el propósito de garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales. Es decir, se pretende que todos los hombres y mujeres gocen de los derechos universales, caracterizándose dichas acciones afirmativas en que son temporales, proporcionales, razonables y objetivas. ¿Por qué son temporales? Bueno, pues porque estas acciones se implementan en tanto se normaliza el ejercicio de los derechos igualitarios, el ejercicio y el respeto a los derechos universales. Obviamente aspiramos en que algún día en México no tengamos que hablar de acciones afirmativas, porque todos y todas reconocemos y tenemos acceso a los derechos que la propia ley y los tratados internacionales nos reconocen. Pues bien, los grupos identificados como vulnerables son aquellos a los que pertenecen las personas que se encuentran identificadas, por ejemplo, en la discapacidad, en la diversidad sexual, en las etnias, y dentro de las etnias precisamente hay una subrepresentación, y nos referimos a las mujeres indígenas, que se encuentran en la parte más olvidada de los grupos vulnerables, y que incluso, como ya les decía, se les reconoce como subrepresentados, porque si de por sí las mujeres no estamos en la palestra, salvo a punta de ley, de constitución, menos las mujeres indígenas. Incluso estas acciones afirmativas también son referidas a las mujeres en general, pues no obstante que somos un grupo mayoritario poblacional y electoralmente hablando, sin embargo, habíamos sido relegadas. Por ello, a través de las acciones afirmativas se pretende lograr la igualdad en las mismas condiciones en la participación política, para lograr una verdadera democracia participativa, donde todas y todos los mexicanos estemos representados. Así pues, para las próximas elecciones, el INE, mediante el Acuerdo General 572/2020 de noviembre pasado, ha dejado sentadas las bases para que esa desigualdad, que en nuestro país es el pan de cada día, vaya con la fuerza de la Constitución y de la ley, abatiendo esas brechas que históricamente han puesto a los habitantes de nuestro país una especie de lucha de castas, desafortunadamente. Asimismo, estaremos viendo hasta dónde se llega realmente en esa pretensión de las afirmaciones, de las acciones afirmativas, con temas como el de la violencia de género, con la llamada 3 de 3, y seremos testigos de si se va a hacer realidad o no que candidatos que han sido señalados como partícipes de hechos delictuosos tan deleznables como la violación y el abuso sexual, y que han abandonado sus dependientes económicos al haberse convertido en parte del padrón de deudores alimentarios, realmente van a quedar fuera de la contienda. Ya estaremos viendo si la comunidad de la diversidad sexual, es decir, la comunidad a la que pertenecen
los grupos LGBT, etcétera, realmente tendrán una representación en este nuevo periodo electoral. Pero también las etnias, la acción afirmativa que tiene que ver con las etnias es una en donde ya es insoslayable e impostergable, dado que, por ejemplo, en Morelos tenemos aprobados ya 3 municipios indígenas. Claro, ellos tendrán, conforme a sus usos y costumbres, la oportunidad de designar a sus propios dirigentes de la comunidad. Sin embargo, ya hoy es una realidad, pero que estaremos viendo si realmente se va a materializar en este próximo proceso electoral. Por lo tanto, y además en las etnias, habrá que ver si se rompe ese pacto patriarcal del cual hemos estado hablando e insistiendo tanto, que vemos hoy es una triste realidad en nuestro país, y cuando hablamos de las mujeres indígenas, hablamos de las más olvidadas de las olvidadas. Así que ya veremos qué va a pasar en este próximo proceso electoral. Veremos de cuál de todas esas acciones afirmativas y cuántas se hacen una auténtica realidad. Realmente vienen a posicionar en un plano igualitario a quienes se les considera dentro de un grupo de vulnerabilidad. Pero seguramente las mujeres seguiremos siendo, como lo hemos hecho, quienes estaremos en la lucha porque esa igualdad sustantiva y la democracia incluyente y participativa sea una realidad. Ya veremos qué pasa desde las candidaturas y su culmen el día 6 de junio próximo. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy, mi querido Teodoro. Un feliz inicio de mes, que este sea de mucha abundancia y salud para todas y todos.